En el mundo de la información, nunca fue tan oportuno estar bien informado, pero con información fiable y de calidad, con opiniones objetivas y especializadas. En educación, ciencia y tecnología, nos especializamos. Bienvenidos a la red científica Gutix Channel, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele, solo por FM Quilmes 106.5 y sus canales de streaming. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan, amigos? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí nuevamente, como todos los sábados. Bueno, nuevamente vamos a comenzar esta, digamos, aventura del conocimiento, ¿no? Que es la red científica. Y como todos los sábados tenemos temas interesantes que queremos compartir con ustedes. Por supuesto, no estoy solo, está nuevamente mi compañera Camila Miele, a quien le damos la bienvenida. Camila. Hola, ¿qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que están del otro lado, como siempre, como cada sábado, haciéndonos el aguante. Perfecto, entonces, te extrañamos la semana pasada, anduviste de viaje. Anduve de viaje recorriendo un pueblito que se llama Uribe Larrea, que queda en Cañuelas. La verdad que es muy lindo, muy recomendable ir para despejarse, aunque sea un fin de semana, despejarse un poquito de la ciudad, del estrés, de los ruidos de acá. Qué lindo, qué falta nos hace, ¿no? Desconectar un poco y Sí. qué mejor que hacerlo con la naturaleza y en compañía de amigos, ¿no? Como lo hiciste vos. Así que bueno, hoy vamos a hablar con una licenciada en enfermería sobre algunos temas interesantes que tienen que ver a la salud pública, los adolescentes. Vamos a hablar sobre los cables submarinos que conectan el mundo, ¿no? Del que poco se habla. Así que, bueno, y otros temas más, ¿no? Así que ustedes ya saben. Así que, bueno, quédense ahí, que ya comienza la red científica. Y arrancamos con música, como siempre, ¿no? María Dale. Carey, todo lo que necesito esta Navidad es a ti. Música. Continuamos con más. La red científica, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Muy bien, entonces damos comienzo a este programa especial que tenemos hoy. Y bueno, Camila, hoy tenemos una invitada especial. Una invitada muy especial, le damos la bienvenida a Mariela. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, primero quiero agradecer el espacio que nos dan en esta semana que fue muy particular para nosotros los enfermeros, así que poder compartir la experiencia o el conocimiento con ustedes, estoy muy agradecida. Mi Bueno, nombre es Mariela Nievas y soy la coordinadora de la carrera de la licenciatura en enfermería de la Universidad Jauretche. Muy bueno. bien, ella es licenciada en enfermería y magíster en educación. Así que un gusto contar con su presencia hoy, que nos va a estar informando y enseñando mucho, me parece. Y por supuesto le agradecemos, ¿no? El haberse acercado y el trabajo social que hace usted y su equipo, ¿no? Que nos gustaría que la gente conozca. Hay un trabajo muy fuerte en lo social y que tiene que ver con la problemática adolescente, ¿no? En este caso estábamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual, de lo que se llama la educación sexual integral que se da en los colegios, ¿no? ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo se organizan estas charlas que dan en los colegios? Bueno, primero lo que quiero hacer es contextualizar un poco. La universidad en particular es una universidad que está situada, ¿no? Entonces, a partir de problemáticas que se detectan en determinados espacios, en este caso nosotros trabajamos muchísimo con los jardines, primaria, secundaria, entonces empezamos a notar qué necesidades había ahí. Y también quiero mencionar que soy licenciada en enfermería, entonces eso hace que nosotros tengamos que formarnos para poder trabajar desde la promoción y prevención de la salud. Lo que comenzamos a hacer fue empezar a tener charlas con maestras de primario, secundario, realizábamos reuniones en donde le preguntábamos qué era la necesidad que ellos tenían, ¿no? A partir de esa necesidad empezamos a notar post pandemia. No sé si creo que debería ser interesante que sepamos que hay un porcentaje muy alto de suicidio adolescente post pandemia. Entonces, a partir de ahí, las intervenciones tenían que ver con las necesidades de los adolescentes.
las enfermedades de transmisión sexual no eran solamente el foco de estas reuniones. Claro, hay un trasfondo, ¿no? Va más allá de eso. Va más allá de eso, ¿por qué? Porque uno tiene la ley de educación que te dice que las maestras, ¿no? De tanto de primaria, secundaria, en el jardín, tienen que hablar de la educación sexual. Pero lo que sucede es que tanto los niños, a ver, digo los niños porque las niñeces, ¿no? Llamémosle desde ese lugar. No sé, cuando hablamos de educación sexual no hablamos solamente de las enfermedades de transmisión sexual. También hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo emocional. Claro, es que muchas veces se relaciona con solo prevención de embarazos quizás, pero como es educación sexual integral va más allá de esas cuestiones. Exactamente. Hay cuestiones que tocan también el cuidado del cuerpo, cómo reconocerse, cuestiones que tienen que ver con el género, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, tiene todo un trasfondo eso. Desde el lugar de la... A ver, a nosotros acá como universidad lo que hacemos es, más allá de la promoción y prevención, es que los enfermeros que salen desde la universidad puedan tener este contacto, pero con la persona sana, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos el contacto con la persona enferma, hay un montón de cosas que no las podemos modificar o cambiar. Claro, entonces es la importancia de la prevención. Exactamente. ¿Y cómo son las charlas, las campañas que hacen ustedes con respecto a la prevención y la promoción? Bueno, lo que puedo comentar es que a partir de las intervenciones que se hace, bueno, hay una materia particular que se llama Cuidados Integrales del Niño y el Adolescente. Esa materia lo que hace es, sale a las escuelas a partir de proyectos. Hay un proyecto que se llama Impulsando la Enfermería Escolar, y en ese proyecto se dan charlas. Se hace todo desde lo lúdico. Todo está consensuado con la maestra, ya sea de primaria, del jardín o del secundario. Cuando hacemos actividades en el secundario, bueno, creo que tenemos que saber... Surge de todo. Sí, iba a decir eso. Y también lo que nos sucede con el secundario es que los chicos se aburren rápido, ¿no? Tienen como, creo que como el adulto, ¿no? Tienen mucha información en el teléfono, entonces cuesta tener la atención de ellos. Entonces ahí lo que hacemos es actividades que tienen que ver con lo lúdico, armamos juegos y dejamos la caja de preguntas de lado. ¿Y qué surge en esas cajas de preguntas? Y las cajas de preguntas pueden surgir muchas cosas. Por ejemplo, tengo un registro como bien marcado en nuestras primeras intervenciones en post-pandemia. Hablo de la post-pandemia porque creo que la pandemia trajo muchísimas cosas en los adolescentes. Sí. El encierro, el dejar de comunicarse con los demás. Costó mucho salir de eso. Sí, hasta sacarse el barbijo. A muchos les pasó eso, que hacía calor, ya no había riesgos de COVID, ya habían pasado la primera, la segunda, bueno, todas las olas, y seguían con el barbijo hasta acá, y muchas veces nosotros como docentes les decíamos, pero ¿qué pasa? ¿Vos tenés miedo por algún familiar? No, es que no quiero que vean mi cara. Sus propios compañeros, sí. Compañeros con los que comparte 4, 5, 6 horas todos los días, de lunes a viernes, y no quería que vieran su cara. Por la vergüenza, un montón de inseguridades se generaron en los adolescentes, tanto por su físico, por su forma de ser, y es complicado. Ya de por sí, la adolescencia es una época de inseguridades, ¿no? De formación de la personalidad. Y si a eso le sumamos esto, ¿no? De como que fue un detonante, ¿no? Sí, lo que sucedió post pandemia me parece con los adolescentes es, siempre digo la información, porque a veces hay muchísima información y ellos, al contrario, al tener mucha información, tenían duda de esa información. Tengo bien ese registro de esa primera intervención porque había chicos que querían en su caja de preguntas. Habían algunas cuestiones que habían sido consensuadas con la maestra, pero había cosas que ellos empezaron a levantar la mano y preguntaban cuestiones que tenían que ver con el género. Si estaba bien, por ejemplo, que ellos puedan decidir qué tipo de género, cuando hablamos cuestiones de género, tenemos que ser conscientes de que
yo creo que en ese momento había mucha sobreinformación, porque no era muy claro lo que ellos querían saber o preguntar. Tenían que ver cuestiones que, por ejemplo, si podían ellos ir al mismo baño, queriendo ser niña, ir al baño quizás de varones, y esas cosas que se van dando que por ahí creo que ni ellos tienen claro qué es Claro, lo que eso también pasaba a veces con la formación en las filas, que estaban filas de nenes y de varones, y bueno, querer como mezclarse, cómo se o perciben, que cada ¿no? uno podía formarse donde quisiera. Ujú. También, bueno, es un poco complejo, y ahí lo hacían levantando su mano, no era algo anónimo. No, levantaban la mano ellos y hacían preguntas, o las preguntas estaban generalmente muy vinculadas a, ni siquiera tenía que ver cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual, tenían que ver muchas cuestiones que tenían que ver con lo emocional. Precisamente ESI trabaja todo lo vinculado a las emociones. Sabemos que el adolescente es un grupo a donde ellos, lo que les sucede, tienen muchos cambios. Y esto que vos mencionabas del barbijo, de la cara, del taparse, eso tiene que ver con un cambio precisamente desde la mirada hacia el otro. La importancia que tiene la mirada del otro. Claro. Sí, sí, porque ellos lo hacían por los demás. No quiero que ellos vean mi cara, no quiero que me juzguen, no quiero que piensen que soy feo o lo que fuera. Sí, y esto creo que trajo un montón de cuestiones para nosotros también como enfermeros, empezar a darnos cuenta de que es necesario empezar a ver, no digo a escuchar porque generalmente un enfermero va a escuchar a la persona porque es una forma de cuidado. Lo que nos empezó a suceder, empezar a decir, bueno, ¿cómo nosotros empezamos a hacer que se respeten los derechos del niño? Que tenemos una ley basada en la 26.061, pero que esa ley tiene todo un trasfondo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a atenderlo, generalmente, ¿con quién está? Está con el padre, Claro. ¿no? Entonces, eso tiene un trasfondo, porque en el grupo del adolescente vos tenés que escucharlos a ellos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Pero para eso vos, como profesional de la salud, tenés que formarte para Claro. poder hacer eso. ¿Por qué? No es tan sencillo como parece. No, por las decisiones. Tiene que ver con las Y decisiones. ahora digo, qué difícil es abordar estos temas teniendo en cuenta la idiosincrasia de los chicos, la religión, ¿no? Tal cual, sí. Especialmente en los colegios religiosos, que por ahí hay temas que, viste, Ahí voy a mencionar algo. Nosotros, para poder, y creo que esto es interesante que lo mencione porque es un punto fundamental para poder hacer una intervención en una escuela, hay que realizar, hay que pedir autorizaciones, ¿no? Entonces las autorizaciones pasan por varias instancias. Claro. No es que uno puede No es que van de un ir- día para el otro, No. todo está preparado. No, está todo preparado y a veces no, siempre está cuidado. Pero más allá de que esté cuidado, después están las otras cosas que suceden dentro de la misma charla. Que el estudiante adolescente quiera hacer consultas o que después de que termina la charla quiere venir y preguntarte algo particular. Claro, algo que no se animó a preguntar antes que no se animó. y lo pregunta como escondidas. Como escondida, exactamente. Y creo que también a nosotros nos permitió empezar a decir, bueno, estos juegos que nosotros hacemos, que tiene que ver con las preguntas, ¿no? Cómo uno pregunta, para que ellos puedan abrirse. Porque no es lo mismo preguntarle a la maestra, que voy a ver todos los días. Claro, porque piensan que hoy me va a juzgar la maestra, va a pensar tal cosa de mí, o si le dice a mis papás. En cambio, al ser ustedes profesionales fuera del colegio, quizás se animan más, no tienen vergüenza, no piensan que ustedes pueden contarle a otra persona y esas cosas. claro, ¿se sigue pidiendo autorización de los padres para...? Sí, se pide autorizaciones. Es más, tiene que estar eso en esa autorización y ellos tienen que saber que nosotros vamos a ir. ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque la educación sexual integral pasó a ser un derecho del niño. Es una ley desde 2006 Claro, por eso y le algo que pregunto. comentábamos nosotras antes de empezar el programa es que es una ley más vieja que la mayoría de los estudiantes de escuelas secundarias. La ley es de 2006 y los Sí. chicos que ahora están egresando en sexto nacieron entre 2006 y 2007.
Por eso se sigue, o sea, se pide autorización como un formalismo. La autorización está más vinculada a que va un externo. Entonces, por ahí esto que comentábamos anteriormente, que el estudiante, si hablamos del grupo de adolescentes, hablamos también de preadolescentes, ¿no? Porque la educación sexual precisamente se toca desde jardín, que tiene diferentes momentos, ¿no? Hasta el secundario. Particularmente tiene que pedirse esa autorización porque va a ir un externo. O sea, nosotros seríamos de una universidad donde, si bien vamos con estudiantes, realizamos intervenciones específicas que tienen que ver con... Está todo muy cuidado, pero yo creo que la autorización está bien porque quizás es lo que decíamos, el estudiante te va a preguntar algo que tenga que ver con lo particular. Generalmente cuando hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, muchos de ellos no saben, tienen dudas. Entonces ellos vienen y te comentan y te preguntan eso. Claro, Entonces, ¿y cuáles son las preguntas frecuentes que suelen hacer? las preguntas frecuentes que ellos suelen hacer tienen que ver con muchas cosas por ahí. Las cuestiones de género, como te decía antes, si estaba bien para ellos que el otro los llame de determinada manera, de determinada forma. Después, las enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, que son las enfermedades prevalentes en ese grupo particular, el adolescente. Quizás cuestiones que no se animan a hablarlo. Y también creo que esto es interesante, que estos espacios que se brindan o se dan son espacios cuidados y espacios de escucha para ellos. Y que vos lo escuches es un montón para el adolescente. Sí, ya eso tiene mucho valor. Sí, tiene mucho valor para ellos. Y las consultas tenían que ver con eso. Claro, con cuestiones de la Con estudiantía. cuestiones de eso. Más que ¿Y nada. cómo salió la idea de que la cátedra de enfermería se dedicara a esto particularmente? Particularmente lo que sucede es que, vuelvo a hacer mención a la ley 26.061. ¿Por qué? Porque precisamente el contenido tiene que ver con que el enfermero tiene que saber que esa ley existe, pero desde nuestro lugar empezamos a pensar, ¿es solo importante que vos sepas la ley? Es lo que decíamos. Existe Claro, esa ley. como que lo lleva a la práctica. Que está justificado mínimamente por esa ley. Y que aparte saber que necesito yo solamente saber esa ley, que esa ley se lleve a cabo, no, ¿qué hago con la ley? Entonces, nosotros nos pusimos a pensar cómo yo respeto los derechos de ese niño y ese adolescente, que adolescente era un grupo que generalmente en todos los lugares no se los toma. No. Digo, no se los toma ¿por qué? Porque es difícil abordarlos, que tampoco ellos quieren siempre que vos los abordes. Eso también empezar a pensar. Y muchas veces los prejuicios también con respecto al trato, a veces hasta como docentes nos pasa, no, pero no les interesa o van a decir tal cosa. Y en general no, en general sí se enganchan y sí aprovechan estos espacios. Y más siendo ustedes profesionales que ellos saben que les van a brindar las mejores herramientas y siempre con la verdad y sin darles miedo. Sí, eso no, nosotros lo que nos empezó había temas particulares. Uno de los temas o los contenidos que tiene la materia es educación sexual integral. Y está basado, vuelvo de vuelta a la ley. Entonces empezamos a decir, bueno, el enfermero que debería atender a ese adolescente tiene que tener herramientas. Es como un trabajo de campo, digamos. Exactamente, ¿cómo abordarlo? Y bueno, y yo hablaba con uno de su equipo, con un muchacho de su equipo, y me decía de que, bueno, a veces se cree que los adolescentes tienen más información. O sea, cuando vos das la charla te das cuenta de que no saben tanto como aparentan. No, tal cual. ¿Entendés? Porque generalmente lo sexual está relacionado al chiste, a la broma, ¿viste? A lo chabacano. Uh-huh. Pero cuando vos vas a lo científico, a lo serio, te das cuenta de que hay información que le está faltando y información clave, ¿no? Sí, nosotros ahí empezamos a hacer foco desde la vuelvo a la prevención. ¿Por qué? Porque decíamos que tengan conocimiento que tienen que tener una vacuna a determinada edad para evitar una enfermedad de transmisión sexual, es importante, porque creo que cuando hay una persona externa, es lo mismo que el niño pequeño. Si vos vas y le decís
digo, a través de lo lúdico, porque nosotros la metodología que utilizamos es lo lúdico. Le decís a ese niño que tenés que cuidar, que tienen que cuidar el cuerpo, que tienen que cuidar las partes íntimas y saber reconocer esa parte íntima. El adolescente pasa lo mismo. Cuando el adolescente vos le explicás que esto es importante para evitar una enfermedad de transmisión sexual, que no solamente el chip que se coloquen, o sea, va a evitar el embarazo, sí, pero hay un montón de otras cosas detrás. Claro. Entonces hicimos foco desde ese lugar. Por eso nos pareció que... El uso correcto de preservativo también, ¿no? Que parece... Claro, que sepan que va más allá de un embarazo no deseado, que hay cosas más riesgosas. Tal cual, y las enfermedades de transmisión sexual que hoy por hoy hay, por ejemplo, la sífilis aumentó un 40% y en el grupo de adolescentes son enfermedades que por ahí, algunos le llaman hasta una enfermedad silenciosa, porque por ahí tienen algunos síntomas que ni siquiera saben que lo tienen. Claro. Entonces nos parece que aparte van transmitiendo a otras personas y se hace sin saberlo. hasta que pasa a ser una especie de epidemia o algo así, ¿no? Sí, no, y lo que sucede es que la enfermedad tiene varias etapas, o sea, tiene una primera etapa, una segunda etapa, y va teniendo mayores complicaciones. Empiezan a haber algunas cuestiones que por ahí ellos mismos no se dan cuenta que están teniendo esa enfermedad. Entonces, cuando ya fueron con la enfermedad, tienen un tratamiento. Pero ese tratamiento, el tratamiento y el abordaje del tratamiento es mucho más complejo. Claro, más ¿Por difícil. qué? Cuando más avanzada está, más difícil es, como toda cosa, ¿no? Exactamente, y aparte lo que sucede es que quizás a ellos es difícil abordarlo en su casa también. Sí. Decirlo, me pasó esto. Claro. O sea, ir y explicarle a la mamá, mami, creo que estoy sintiendo esto. Claro, por los prejuicios, el miedo. La vergüenza, ¿no? La vergüenza, y entre sus propios compañeros, ¿no? Creo que esto es importante plasmarlo y decir, bueno, ¿puedo prevenir? Sí, porque todo eso se puede prevenir. O sea, con la utilización del preservativo y también empezar a prevenir esto que tiene que ver con... creo que los adolescentes es el grupo donde más podemos trabajar desde la comunicación, ¿no? Cómo nos comunicamos con ellos y qué espacio le damos a ellos para que ellos nos digan. Y otra vez vamos a la idea de que en la era de la comunicación estamos más incomunicados, ¿no? Sí. Porque esto supuestamente está esa información accesible a cualquier persona. Sí, y sin embargo nos damos cuenta de que no llega a esa información, ¿no? Entonces hacerlo más efectivo es todo un logro. Pero bueno, vamos a seguir la charla, vamos un poquito a música, vamos a escuchar Dangerous de Michael Jackson. Continuamos con más. La Red Científica, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Excelente, entonces continuamos esta interesante charla junto a Mariela Nievas, claro. Bueno, nombre y el apellido. Si la va a borrar, la va a borrar bien. Una invitada de lujo que nos está evacuando un montón de dudas. Ella nos comentó que con el equipo de profesionales dan estas charlas sobre ESI a nivel inicial, primaria y secundaria, que todo es un desafío, cada etapa tiene su dificultad. ¿Y cómo se comparte o se brinda la ESI en nivel inicial? Primeramente, vamos a ver una placa, ¿sí? Para contextualizar la problemática a nivel país que tenemos, ¿no? Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Que fue lo que estuvimos comentando en el bloque anterior, que la licenciada nos comentó que hay un 40% de aumento. Sí. Bueno, ahí podemos ver, usted nos guiará, ¿no? Los datos, pero bueno, la gráfica es ascendente, ¿no? Sí, no es lo positiva, que... digamos. Sí, a ver, las estadísticas lo que vienen a marcar un poco es el aumento que hay en las enfermedades de transmisión sexual. Y precisamente la sífilis es una de las enfermedades que está mucho más no debería ser una enfermedad que traiga tantas complicaciones, porque debería ser una enfermedad que hace 3, 4 años atrás no sucedía, o sea, no había aumento de esta enfermedad, y menos en el grupo. Si bien esos gráficos marcan que hay un aumento importante,
tiene que ver también con la Organización Mundial de la Salud, que dice que más de 1 millón de personas, estamos hablando de datos estadísticos ya a nivel de la Organización Mundial de la Salud, más de 1 millón de personas puede tener alguna enfermedad de transmisión sexual diaria. Entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de números importantes, que quizás el dato lo que te viene a traer acá, ahí creo que hay uno de los gráficos que muestra de 15 a 19 años y lo marca bien y te dice que hay determinada cantidad de personas que tienen la enfermedad. Entonces un número importante. Y se nota una diferencia entre sexos también, ¿no? Como que hay más femeninos que masculinos contagiados, y que el principal contagio se da de 20 a los 24 años, sí, digamos, ¿no? Y ahí es el grupo, el grupo ya más adulto. Pero hay uno de los gráficos que te muestra de la edad de 0 a 14, de 10 a 14. Sí, y eso, anterior. Si bien hay un número pequeño, porque ahí creo que te dice un 5 y un 1, ¿no? O algo así de número, pero estamos hablando de 10 a 14 años. Estamos hablando del preadolescente, ¿no? Pero y es un grupo etario, o sea, pequeño para lo que uno cree que va a empezar el inicio de sus relaciones sexuales. Y esto es... Y después vemos una ascendencia, yo no quiero decir exponencial, pero pronunciada. Pero sí, es que hay una ascendencia, hay preocupación por eso. Es más, precisamente se está trabajando desde los ministerios, tanto Ministerio de Salud y Educación, y se está trabajando para ver esto, cómo uno puede aportar desde nuestro lugar para evitar esto, que creo que es la única manera de hacerlo. Y usted decía que lo que es lo que envuelve esta enfermedad, ¿no? No es tan sencilla como parece cuando no se la agarra a tiempo. No, porque lo que pasa con la sífilis, que primero se puede prevenir. Se puede prevenir con medidas o sea, que la persona se cuide como debería ser, con preservativo, no solamente para evitar un embarazo no deseado. Entonces tenemos un montón de cosas que hacen a la prevención de esas enfermedades. Y después también, o sea, que conozcan cómo se contagia la enfermedad, ¿no? Eso creo que eso es fundamental. Y que también no sea en un solo espacio que se hable de eso. Creo que se debería hablar en la casa, en la escuela, y que también ellos después lo van a comentar entre su grupo de compañeros o su grupo de amigos. Porque esto es algo que quizás ellos lo hablan, pero no lo charlan con un adulto. Claro, o con un profesional, ¿no? O con un profesional de la salud. Claro. También creo que hay pocos espacios a donde le damos ese lugar al adolescente. Y deberíamos tener más espacios donde uno le permita que ellos se puedan sacar esa duda. Sí, tal cual, con profesionales. Creo que ahí nosotros como profesionales de la salud podemos hacer un montón de cosas para poder prevenir eso. Porque uno, para poder brindar esas charlas, se va a preparar y se va a formar. Y también va a hacer que ese adolescente se pueda despejar esa duda. También, más allá de que hay esta cuestión que tiene que ver con qué material o recurso yo le llevo para el adolescente, que le quede después, digo, un tríptico, no sé, una caja de preguntas o lo que nosotros utilicemos, ¿no? Como recurso, digo, para que ellos se despejen la duda. Pero a posterior tenemos que hacer algo con eso, porque yo voy, le doy una charla, pero ¿qué hago con eso? Claro, después? ustedes han recabado datos y han visto cuál es la necesidad, más urgente, menos urgente, y en base a eso se van puliendo para próximas intervenciones, digamos, ¿no? Lo que empezamos a hacer es, en las primeras intervenciones que hacíamos, era ir una vez, dar la charla, y después nos dimos cuenta que teníamos que volver a ver qué es lo que pasaba con ese adolescente que uno le fue, ese adolescente que ya te conoce y que ahora va, levanta la mano y te pregunta cosas. Creo que eso es fundamental, porque ahí uno se da cuenta que había una necesidad del otro lado. ¿Y le sorprendió la desinformación de los chicos? Sí, lo que más nos sorprendió fue la soltura con que ellos te puedan preguntar las cosas.
vuelvo a decir esto, Hay un cambio generacional, me parece, y ¿no? que también somos un externo. No es lo mismo que la seño Claro. que me ve todos los días, Claro, claro. que me puede dar vergüenza lo que yo le pregunto. Claro. Creo que los que son docentes nos sucede que por ahí uno habla y cree, y en este de creer que tengo un vínculo con el adolescente, pero en estas cuestiones es muy difícil, porque están hablando de su cuerpo. Claro. Entonces cuando uno habla de su cuerpo, generalmente uno se va a cuidar cuando habla de su cuerpo. Y un potencial peligro, ¿no? Para su salud. Sí, y sí, las enfermedades de Real. transmisión sexual traen muchas complicaciones. O sea, no es solamente, bueno, la sífilis en este caso, porque hoy por hoy se está poniendo como en esta agenda, debería ser una agenda mucho más marcada, ¿no? Y yo leía en el PDF interesantísimo ese que me pasó, que hay una sífilis del tipo neurológica. Sí, claro, porque es en la tardía, o sea, tiene determinadas etapas la sífilis. Por eso es que deberíamos prevenirlo. ¿Por qué? ¿Pero qué produce? ¿Convulsiones? Algo así? Y porque le puede producir lesiones, o sea, muchísimas lesiones y convulsiones a posterior. O sea, la sífilis tiene la primera etapa donde por ahí la enfermedad comienza a gestarse y tiene que tener el tratamiento oportuno. Pero Que si es, con penicilina, 1.000.000, Sí, sí, sí. y hay un montón de otras cuestiones que tienen que tener, o Sí, sea, sí, sí. más allá del cuidado que tenga que tener con la relación sexual, los cuidados que tiene que tener la persona, porque inclusive pueden tener chancros en la boca, o sea, el chancro es como una llaga bien marcada, y ahí, cuando hablamos de la boca, estamos hablando de esta cuestión de quizás ellos se besan con otra persona y Claro, no sabía. claro. Entonces, de esto hablamos de este cuidado que debería tener para en el- evitar. Bien, ¿y qué en otros el- riesgos trae, aparte de las convulsiones? Pero eso sería como en un caso En un más caso avanzado. más Claro. avanzado. Y lo que puede traer, obviamente, sin hablar del adolescente, pero puede ser el adolescente que quede embarazada y ese niño va a nacer con una enfermedad y va a nacer pueden nacer con complicaciones. Ahí creo que una de las placas que habías puesto te marcaba bien eso, de que tantos niños nacidos pueden tener Claro. estas enfermedades, nacen una enfermedad de transmisión sexual. O sea, nacen con sífilis. sí, que nacen con sífilis y con lo que implica. O sea, eso. Hay un montón de programas, hay uno de los planes que es el LENIA, un programa, el LENIA, que de ese programa intenta evitar los embarazos adolescentes. Entonces, ¿pero por qué? Porque no tiene que ver solamente con traer un niño al mundo, ¿no? Tiene que ver con esto, evitar todas estas cuestiones. Porque quizás falta la maduración para entender o saber qué es lo que sucede a través de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es lo que pasa en el detrás? Si traigo este niño al mundo, digo. Creo que En los el programas estado están... más avanzado veía que se usa 14 millones de unidades de... Sí, Es terrorífico. sí, porque hablamos de que puede traer secuelas a nivel de los miembros, tanto de la mujer como del hombre, y tiene muchas secuelas la enfermedad en sí misma. Entonces, en el hombre puede tener chancro en la parte del pene, no sé si eso es importante saberlo porque puede traer lesiones graves, o sea, se hacen como úlceras, para que se den una idea. El chancro se dice porque es algo bien localizado y marcado, pero le puede provocar úlceras. O sea, es como la úlcera, para que se entienda. Sí. Es como una lesión Sí, con sí, una sí. llaga Sí, sí, y sí. demás. Tiene esas características. Por eso tenemos que evitarlo. Y en un adolescente lo traumático que es, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que Nietzsche había muerto de sífilis, ¿no? Sí, hay un montón, o sea, Sí, Nietzsche lo tengo claro que lo dejó loco la sífilis. sí, porque aparte te trae muchas alteraciones que tienen que ver con lo psicológico. Entonces es muy difícil que vos, cuando uno tiene una enfermedad que tiene que ver con el cuerpo, lo psicológico juega mucho eso. Claro. O sea, porque de una manera u otra te sentís condicionado. Claro, y más al ser una enfermedad contagiosa. Exactamente. Y ya te sentís de por sí, vos, en esto de ser que contagia al otro. Estamos hablando que inclusive el HIV, o sea, sabiendo de qué forma uno contagia al otro,
puedo prevenir. O sea, puedo prevenir, pero no solamente en esto de la incertidumbre de lo que implica. Porque cuando vos hablas de enfermedades contagiosas, crees que vos estás mal y que vas a enfermar a todo el mundo. Claro. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo específico. Pero para eso uno tiene que saber y conocer. Claro, por eso cada caso será particular. Es muy particular, por eso. Y el adolescente, pensemos que el adolescente siempre marca su cuerpo como un todo, ¿no? La importancia que tiene el cuerpo, lo gestual, lo emocional. O sea, y si tiene una enfermedad, se siente más vulnerable en todo lo que le sucede. Claro, es que a Es que veces todos faltan nos como sentimos, ¿no? los controles. En el caso de las chicas, no todas suelen ir al ginecólogo No. cuando son adolescentes y los varones desconocen que existe un médico para ellos que es el andrólogo. Sí, sí, Yo una sí, vez sí. le hice esta pregunta a mis alumnos si sabían cuál sería el médico equivalente para los varones, que como una ginecóloga, y no, ninguno lo sabía. Y sabés que ahí es interesante lo que vos estás diciendo, porque ahí también tenés una cuestión bien marcada. Si ustedes vieron en esa placa, marcaba que las mujeres tenían más enfermedades, Sí. hablaba Sí, de la sí, sífilis sí, particularmente, ¿no? Pero los varones tienen dudas, así como las mujeres, sobre su cuerpo, de cómo también vivir su cuerpo y su sexualidad. Es importante que sepamos que cuando hablamos de educación sexual no estamos hablando solamente de estas enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando desde lo emocional hasta Claro. conocer su propio cuerpo. Claro, como lo que mencionabas vos con respecto a la identidad de género. Bueno, Tiene eso, muchas incumbencias, digamos. Sí, muchas incumbencias, sí, sí. cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el bullying, hasta se toman esos temas en educación sexual. Deberían tomarse cuando hablábamos del semáforo de las emociones. Sí, sí, ahí vamos a retomar la pregunta que yo te estaba por hacer con respecto a cómo es enseñar ESI en nivel inicial. El nivel inicial es muy interesante. ¿Por qué? Porque por ahí lo que hacemos es, a los niños del jardín le enseñamos este semáforo que tiene que ver con dónde tengo que poner el punto en el rojo, ¿no es cierto? O lo colorado, porque no me sale la R bien, entonces... No pasa nada. Pero el punto que tiene que ver con las partes íntimas, conocer su parte íntima, ¿no? ¿Cuál es la parte íntima? Nosotros tenemos que tener conocimiento que también, cuando uno va a hablar de educación sexual, la maestra ya mencionó eso, ya habló de ese tema. ¿Por qué? Claro, Porque no está la empiezan ley. desde cero. No empezamos desde cero. Y también el niño sabe, ¿no? Todo, a ver, en las etapas evolutivas de las personas tienen determinados procesos. Y conocer su cuerpo es parte de una etapa evolutiva. Desde el conocer, desde la sexualidad, desde conocer si, por ejemplo, si tienen que cuidar su cuerpo en todo lo que tenga que ver con la sexualidad. A ver, para que entiendan, los niños, ya ellos previamente saben que tienen un corazón, que tienen el pulmón y que tienen una parte que es, llamémosle con el nombre, ¿no? Quizás yo voy a cuidar mis palabras para poder hablarlo en la radio, ¿no? Porque nunca lo hice desde este lugar. Pero que ellos sepan que esa parte del cuerpo se tiene que respetar y se tiene que cuidar. Y llamar por su nombre. Y llamar por su nombre, exactamente. Ahí nosotros lo que hacemos es desde lo lúdico, llevamos imágenes y vamos viendo a ver de qué manera cuidar eso. Cuando hablamos del semáforo, este semáforo que uno usa es porque lo que intentamos hacer es que ellos sepan que ahí nadie tiene que tocar más que ellos. Y si pasa algo, que se lo tienen que hacer mencionar a su papá y a su mamá. Porque por ahí a veces sucede cuestiones que tienen que ver con los abusos. Sí. Entonces, es muy importante la educación sexual porque estamos hablando desde ese lugar. O sea, no es solamente la enfermedad de transmisión sexual, y vuelvo a lo mismo. Porque a veces uno asocia que uno cuando va a ir a hablar de educación sexual, va a ir a incentivar al otro para que el otro tenga relaciones sexuales. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo no es emocional. promover eso, sino No. la salud, tanto física como emocional. Emocional y Igualmente, nadie en psicológico. su sano juicio haría semejante cosa, ¿no? Tal cual, Tiene que pero... ser alguien, ¿no? Bueno, pero esos son como los prejuicios Los que a veces tabúes, tienen claro, los padres ¿no? también. Claro. Entonces por eso es importante que sepan y que se enseña
acorde a la edad de los chicos. A la No edad es de lo los mismo lo que van a enseñar en nivel inicial que lo que van a enseñar en secundaria. Y creo que es como algo progresivo, ¿no? Primero conocer el cuerpo Tal y así, cual. y así avanzar. Y también saber de que en el jardín, por ejemplo, cuando vos le enseñás eso, tiene un impacto, porque ellos son como esas esponjas que absorben todo, Claro. entonces replican, son replicadores. Vos le comentaste algo y le dijiste algo, entonces ellos van a ir a su casa y le van a decir, vino una persona y me dijo esto y me comentó esto. Eso es replicador. Entonces me parece que ese es el lugar a donde tenemos que empezar a trabajar, desde todos los espacios, digo. ¿Por qué? Porque es muy importante de que uno, cuando está creciendo, conocer y saber. Cuando vos empezás, o sea, creces y empezás a saber que esto no tiene que ser así, tenés un conocimiento previo. O Claro, sea, vas a... claro. Creo que Mire, eso es importante. una vez leí la revista JAMA que decía algo así: hablar de sexualidad con los niños no es incentivar a perder su inocencia, No. sino por el contrario, ayudar a que la preserven, Sí, tal cual. ¿no? Porque cuando pasa algo así como el abuso, ya hay Sucedió. un quiebre. Sí, Más, por ahí no en el momento, pero cuando el niño cae en darse cuenta de que eso no estuvo bien lo que pasó, por ahí en la preadolescencia o adolescencia, eso trae consecuencias y muchas veces graves, ¿no? sí. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando quizás se tocan esos temas, nosotros tenemos que saber lo que va a suceder después también. Cuando uno va y menciona eso, quizás hasta hay niños que comentan Claro. esas cosas Sí, sí. posterior. Entonces tiene que haber, para eso obviamente todas las escuelas tienen gabinetes en donde saben cómo tratar eso, y esto siempre está muy cuidado, porque no es que uno solamente va y menciona y habla de eso. Claro, ustedes ya están preparados para las repercusiones que puede llegar a ver. Sí, Claro, la profesora Mariana Brito la semana pasada hablaba y contaba que a ella es de artística, sí, que a ella le habían llegado casos de abuso, le habían comentado, y de que eso lo llevaba a gabinete y que se hacía automáticamente la denuncia. Bueno, explicó cómo se maneja eso en el colegio, sí. y de hecho fue muy comentado en las redes, muy replicado en las redes, porque es algo que, viste, a veces los padres creen de que, bueno, se enteran y no pasa nada, No. y no es así. Siempre ¿No? van a tomar una intervención, porque inclusive desde un dibujo te está mencionando lo que le Claro. está pasando. Sí. Por eso sería, y empezar, creo que es interesante empezar a ver esto que tiene que ver con lo emocional, porque algo que uno guarda y no lo dice, repercute en una emoción en Sí, un sí, adolescente sí. a posterior. Incluso en la vida adulta, ¿no? En la vida adulta también, sí, pero quizás el adulto tenemos un montón de otras herramientas que la vamos adquiriendo con el tiempo. No quiero decir que no nos afecte lo emocional, pero esto de la emoción, esa emoción que uno la guarda adentro para que no replicarla. ¿Por qué? Porque por ahí no se siente preparado en ese momento, y esto es un adolescente que va a tener un montón de otras repercusiones. Exacto, y cuando el niño exterioriza este tipo de cosas a gente que no está preparada para eso, y terminan haciendo más daño de Sí. lo que... Terminamos haciendo más... Lo he visto en mi vida personal, he visto casos donde Sí. personas no preparadas para estos casos han intentado tomar estos casos y han hecho Sí, 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 sí. desastre. Yo creo que la educación sexual es importante y es necesaria. Y también vuelvo a los espacios de escucha, empezar a decir, bueno, ¿en qué grupo podemos poner estos espacios de escucha? Darnos un momento para escucharlos, qué es lo que ellos también quieren saber. Porque ahí creo que, si bien obviamente siempre estamos los padres detrás, pero no es lo mismo, porque no todos van a mencionarle al papá lo que les sucede. Claro, y aparte, no todos los padres van a saber cómo manejar esta situación. Quizás van a juzgar o no van a acompañar como deberían. Tal cual. Y creo que también hay determinadas etapas donde el niño necesita alejarse del padre para poder tener esa herramienta que tiene que ver con el crecer. O sea, esta etapa evolutiva es necesaria.
El adolescente necesita eso, necesita alejarse de este complejo de Edipo, como a veces uno le llaman, ¿no? A veces no, se llama complejo de Edipo, pero necesitan ese alejarse para crecer y ver qué herramienta tiene. Porque a veces uno, como padre, dice, lo estoy cuidando, lo estoy protegiendo, pero cuando lo quiero cuidar y proteger, el otro necesita esa herramienta para poder saber defenderse. Claro, exacto. Sí, a veces se nos va la mano, ¿no? Pero es por los miedos propios, ¿no? Vivimos en un mundo tan complejo y los medios de comunicación también, ¿no? Siempre están dando noticias de que abusaron, de que violaron, y uno no puede menos que psicopatearse, si se me permite la palabra, ¿no? Sí. Con respecto a estos temas, ¿no? Y eso hace que a veces uno sobreproteja a los hijos, ¿no? Más que yo tengo una hija adolescente, se imagina, ¿no? Es muy difícil encontrar el equilibrio en ese sentido. Yo creo que el equilibrio es difícil porque también nadie tiene el libro de cómo ser papá. Sí. Pero también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, en este caso yo soy profesional de la salud y también uno ve muchísimas cosas desde lo profesional. Entonces, nosotros cuando empezamos a pensar este proyecto de Impulsando la Enfermería Escolar, tuvo que ver con un montón de otras situaciones que uno va viendo a nivel profesional desde lo asistencial, digo. Ver situaciones que tienen que ver con esto, que tienen que ver con maltrato, que tienen que ver con los recursos que te das cuenta que ese adolescente no tenía para poder enfrentar eso. Y también que sepan, la primera actividad que uno le da, en mi caso, que yo enseño en la educación superior y les digo a los estudiantes que están en formación, ¿no? Estudiantes de enfermería, que ellos vayan e investiguen en el lugar a donde viven cuáles son los números de teléfono que deberían ellos comunicarse para poder darle al adolescente si el adolescente necesita un espacio de escucha. Uh-huh. Uno se sorprende. Uno desconoce. Porque lo desconoce. Como asistencia al suicidio y todo eso, dice usted. Asistencia al suicidio y también saber que existe el programa ProSane que debería articular la educación, tanto primaria, secundaria, inicial, con la salud. Ese debería ser el nexo que trabaja la salud con la educación. Nosotros como educación superior, digo, como universidad, lo que hacemos es, estamos colaborando con eso, porque nos parece que es necesario hacer eso. O por lo menos nos dimos cuenta de que había una necesidad en ese lugar. Sí. Y la verdad que la hay, y bueno, dentro de lo que ustedes pueden, hacen mucho bien, y uno se da cuenta por el resultado en el feedback con los chicos, ¿no? Un colaborador suyo me decía que tiene muy buena respuesta de parte de los chicos y se animan y preguntan y repreguntan. Y inclusive volvimos a las instituciones porque había una necesidad. Ellos nosotros hay escuelas donde fuimos más de una vez porque ellos querían distintos temas y no lo querían hablar con la maestra. Querían hablarlo con el grupo que había ido a darles esa los reclamaban a ustedes. Le llaman los doctores y también esto que está diciendo me parece que es un punto fundamental. A nosotros los enfermeros nos ven con la jeringa y nos ven al enfermero como el que me va a lastimar. ¿Por qué? Claro, el miedo. Te ven con el miedo. Es como el dentista, ¿viste? Es como el dentista, exactamente. Y esto nosotros empezamos a decir, yo le digo a los estudiantes, le digo, bueno... No traje jeringas. No traje jeringas. Hoy no. Y empiezan a ver al enfermero como el enfermero que va a ir a hablar, que le va a ir a llevar otra cosa, que no es solamente las vacunas, desde el miedo a las vacunas, digo. Eso nos parece también fundamental. O a veces que vemos muy distante, ¿no? Como el enfermero, alguien de blanco, que allá, lejos. Sí. ¿Viste? Como lejos de mi realidad, de mi vida. Claro, o que lo relacionamos solo con alguien enfermo. Claro, lo relacionamos, exactamente. Eso es importante lo que decís porque uno relaciona el cuidado del enfermero solamente con la enfermedad. Claro. Y nosotros hacemos un montón de otras cosas. Justo esta semana que, bueno, voy a aprovechar porque me parece que es un momento oportuno para mencionar esto.
que en Capital Federal se veía a los enfermeros reclamando Sí, sí. la Sí, ley de que- profesional y uno dice, y yo misma me lo replanteo, porque digo, tenemos que explicar que somos profesionales de la salud todo el tiempo y salir a pedir que nos reconozcan y que no estemos como administrativo, no por denigrar lo administrativo, No, es porque otra función. claro, lo de ustedes es más específico y sí. Somos profesionales de la salud, Sí, la otra entonces vez me enteré lo que gana una enfermera de neo. Sí. Digo, qué vergüenza. Digo. sí, y la formación que hay detrás de Y eso. encima de Sí, neo, ¿viste? encima de eso, que hay mucha formación detrás, formación terciaria o universitaria también. Sí, terciario universitaria y especializado, porque Claro, muchos posgrados también. el enfermero que trabaja en neopediatría y que trabaja en terapias necesita especializarse, UTI. o claro. porque hay una demanda. El cuidado del paciente tiene que ver con lo tecnológico también. Entonces hay mucha demanda. Nos fuimos de tema, pero bueno. Pero, parece no, interesante. porque Pero todo para tiene que ver con mencionar todo, ¿no? eso, que no es que hacen un curso y ya está, ¿no? No. Es una Claro, carrera no, completa. no, no. Y bueno, la necesidad de los posgrados para seguir actualizándose, para especializarse y trabajar en algo más específico. Tal cual, hay una especialización que precisamente aborda todo el adolescente. O sea, esa especialización ¿Es algo nuevo? no es nueva, porque vos para poder trabajar en determinadas áreas tenés que tener una especialización. Por ejemplo, los enfermeros que trabajan en la atención primaria son enfermeros que tienen que tener mucha formación. ¿Por qué mucha formación? Porque generalmente está el enfermero y las dudas que viene todo el tiempo el otro, lo ve el enfermero como una persona que está en el centro de salud. A veces no está el médico, Claro, siempre no sí, está sí, el sí. médico. Entonces, el enfermero, si vos tenés dudas en cómo cuidarse, va a ir al enfermero y el Claro. enfermero tiene que saber. O sea, todo lo que es la especialidad... Y a veces tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar decisiones. Le explico esto y vino solo. Y a los 14 años puede ir solo. Le podemos explicar. Y que el niño, el adolescente, se vaya con esa información. Porque si vino a preguntar, es difícil que venga. También eso tenerlo en cuenta. Es difícil que el adolescente vaya a un centro de salud. Por eso nosotros tenemos que salir a la comunidad. Claro, porque primero los conozca. Que primero nos conozca y también que nosotros podamos aportar en otro lugar. Sabemos que el ámbito que tiene que ser es la escuela. Sí, sí, sí. De ahí Vamos va- a la parte calle. todo. Vamos a la Parte calle todo de ahí. también, pero la escuela es el ámbito Es el- más cuidado, me parece. Es el punto neurálgico, ¿no? de la sociedad. Tal cual. Bueno, vamos a un break musical y después vamos a hablar sobre la carrera de enfermería para Bueno. aquellos que están interesados, que hay muchos que les gustaría ser enfermero y no saben ni cómo ni dónde. Ni cómo ni Así dónde. que bueno, vamos entonces con FR David. Continuamos con más. La Red Científica con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Muy bien, estamos en el tramo final de esta entrevista a Mariela Nievas, que realmente nos pareció interesantísima. Y bueno, queríamos hablar un poquito sobre la carrera, ya que ella es la coordinadora de la carrera en UNAG de licenciatura en enfermería. ¿Cuántos años son? ¿Cómo es la carrera? Bueno, la carrera, la licenciatura en enfermería son para vos obtener el título intermedio, que sería de 3 años y medio, uno se recibe de enfermero universitario y posterior a eso tienen que hacer el tramo en la licenciatura. La licenciatura se hace en 2 años más, así que es una carrera que es una carrera universitaria. Uno puede elegir estudiar enfermería en diferentes espacios o lugares, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que tienen en otras instituciones, por ejemplo, tenés las tecnicaturas en enfermería, que tienen los títulos, pero tienen menos carga. Y esto tiene que ver con las acreditaciones, ¿no? Uno como enfermero universitario o licenciado en enfermería se puede ir a trabajar a otro país. ¿Por qué? Porque la carrera de enfermería en la Universidad Jauretche está acreditada por CONIAU. Lleva procesos de acreditación a donde lo que hacen es evalúan todo lo que hace la formación del enfermero, porque tenemos que pensar que enfermería es una profesión que va a ir, o sea, las implicancias que va a tener va a ser en la atención al otro.
O sea, los sujetos con los que yo voy a ir a trabajar son las personas, es la comunidad. Entonces tengo que formarme para poder dar respuesta a eso. Tengo que tener formación, no tanto desde muchos lugares, ¿no? Desde la forma asistencial, el enfermero puede hacer asistencial, puede hacer docencia, puede hacer investigación y puede hacer todo lo que tenga que ver con vinculación, curricularización. Tiene muchos ámbitos de aplicación. Bien, está muy bueno esto que mencionaste vos de la validación para poder trabajar en otros países. Sí. Eso me parece que es algo que debe distinguir a la Jauretche de otras universidades o institutos que dictan esta carrera. Sí, lo que te permite la acreditación por CONIAU, nosotros es una carrera acreditada, ahora volvimos a acreditar por 3 años más. La acreditación te pone en tensión como carrera, ¿no? ¿Por qué digo en tensión? Porque nos evaluamos nosotros mismos. Yo me tengo que poder evaluar, yo cada proceso que voy a hacer para el dictado de una materia, tengo que ver qué resultado tiene eso. ¿Por qué? Porque si yo no veo el resultado, no puedo saber si lo que estoy haciendo, no quiere decir que esté bien lo que yo estoy haciendo, ¿no? Quiere decir que me tengo que replantear si ese camino o ese proceso que estoy haciendo permite que al otro tenga un impacto. Nosotros tenemos que pensar que la formación de futuros profesionales tiene un impacto en la salud de la población. Ese es nuestro foco. Claro, por eso la necesidad de estar de acuerdo con las demandas actuales. Supongo que post pandemia, como estuvimos charlando de diferentes secuelas que vemos en adolescentes o en adultos o en niños también, tiene que ver con esto, como un poco más actualizar la formación, los planes de estudio. Vos me habías mencionado que la carrera está ¿desde qué año? La carrera en la Universidad Jauretche fue la primera carrera que se abrió. Creo que los que tienen conocimiento o que estudian ahí en la Universidad Jauretche tiene una particularidad. Todo el Instituto de Salud está muy vinculado al Hospital El Cruce, ¿no? Entonces eso... Un hospital de excelencia. Es un hospital de alta complejidad. De alta complejidad. De pero miren qué interesante empezar a pensar eso, ¿no? Es un hospital de alta complejidad donde por otro lado tiene lo que es la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es su misión y visión. Estamos hablando desde el primer nivel de atención de la comunidad. ¿Pero por qué? Porque tenemos un hospital de alta complejidad donde tenemos pacientes que están muy graves que no deberían tener que llegar a esos. No quiere decir que vamos a poder cambiar todas las situaciones de las personas. No, por supuesto. Pero visto desde esa visión me parece que es importante empezar a tener en cuenta esto que tiene que ver con la comunidad. Sí, realmente muy interesante. Muy bueno. Y me habías mencionado que ella, desde que inició la universidad hasta ahora, tuvo 3 cambios de planes de estudio. Tuvo 3 cambios de planes de estudio. Bueno, eso también señala esto que decíamos de la necesidad de actualizarse de acuerdo con las demandas de la población. Tal cual. En el 2011 se abrió la universidad. Y en el 2011 el primer plan de estudio tenía que ver, o sea, hubo muchos cambios. Acreditó en el plan 2015 que hubo la primera acreditación de la carrera de enfermería, estuvo acreditado, o sea, significa que cualquier enfermero o sea, todos los enfermeros que salen de la carrera pueden ir a trabajar a cualquier lugar. Y posterior a eso se vuelve a hacer la acreditación, que los cambios que trajo esta acreditación, esta última acreditación, tuvieron que ver con vinculación con el medio, con curricularización, las materias, cómo se curricularizan en los espacios académicos, o sea, cómo vienen a traer estos 2 espacios que tienen que ver con la comunidad y la universidad. ¿Desde qué lugar? Bajo proyectos, ¿no? Se trabaja bajo proyectos. ¿Y tiene algún dato de cuántos egresados hasta ahora tiene la carrera? Y en el plan 2015 se recibieron 215 licenciados. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque ahí tuvo que haber un apoyo a los estudiantes para que se gradúen. La universidad tuvo que poner un montón de recursos para que estos estudiantes se puedan graduar. Es difícil el título de licenciado porque tienen que hacer un trabajo final de carrera. O sea, ellos tienen que investigar, y ahí voy a volver al foco de que hablábamos, mencionábamos anteriormente. Como una tesis, digamos. Y un trabajo final, una tesis. Entonces, la mayor cantidad de trabajos finales tenían que ver con el grupo de adolescentes.
embarazo adolescente. Un número importante de trabajos finales tenían que ver con eso. O sea, ellos mismos como futuros profesionales detectaban eso. A partir de eso se hicieron muchos cambios de planes de estudio. Bien, como la materia esta que mencionaste, que incluye sí. Y esa materia fue posterior. Ah, bueno, ahí se nota como la revisión también de las propias prácticas de ustedes, los docentes, vos como directora, sí. para mejorar la calidad educativa. Sí, ahí se implementó la materia cuidados integrales del niño y el adolescente, donde era un tramo que nos dábamos cuenta que nos faltaba. El adolescente había en un momento que si bien se hablaba del adolescente, pero se hablaba desde la patología, desde lo que charlábamos hoy, claro. Desde el adolescente con un problema de salud. Solo enfermo, el adolescente enfermo, pero en el medio como que falta ese espacio que decíamos. Faltaba el espacio. En medicina pasa eso, cuando uno es niño va al pediatra y después tenés el médico clínico, pero en el medio es como que, y de hecho a veces pasa que hay doctores que dicen, no, pero yo atiendo solo hasta los 13 años, yo hasta los 16, ¿viste? Es como que hay edades que quedan ahí en el medio. Ya sos grande para el pediatra, pero todavía el médico clínico no te atiende, porque dice que atiende a adultos mayores de cierta edad. Y eso creo que también tiene que ver con las contexturas físicas. Volvemos a lo mismo que era lo que mencionaba en el adolescente. ¿Por qué? Porque a veces hay adolescentes que tienen una contextura física que parece un adulto. Claro. Sí. Y en el peso, ahí es lo que cambia. O sea, y tiene que ver con esto que vos comentás. Igual particularmente la universidad tiene, o sea, esa visión que está visto de lo comunitario, porque inclusive medicina trabaja desde ese lugar también. Me parece que es importante empezar a replantearnos esto que tiene que ver con los cambios en la salud. O sea, tenemos que empezar a pensar en este adolescente, el niño o las niñeces que van a ser los futuros adultos. O sea, ¿no? Y en el caso de alumnos que estén interesados en la carrera, ¿en qué momento deberían acercarse a la universidad? ¿Cómo es el tema? En octubre comienza la inscripción a todas las carreras de salud y a toda la universidad, sí, ¿no? No solo enfermería. Y ahí ellos lo que tienen que hacer es anotarse por la página de la universidad, sí. Tienen que hacer el proceso de inscripción, donde le preguntan determinadas cuestiones. Y a partir de eso, posterior a eso, la universidad tiene la particularidad que los orientan mucho. Tienen el centro de estudiantes, tienen inclusive esta universidad Puertas Abiertas, que participan los adolescentes en 5º año, 6º año. Así que van a visitar. Y pueden ir a visitar. Eso está muy bueno. Yo fui el año pasado y el rector dio una charla, se hizo una recorrida por los distintos institutos de la universidad y se evacuaron un montón de dudas para los chicos. Eso está muy bueno porque vos ves semejante edificio y mete miedo, ¿viste? Sí, aparte creo que eso, ¿no? Lo que es el desafío de entrar a una universidad, ¿no? Claro, a veces grande, claro, quizás enorme. Muchos que no tienen a alguien cercano que haya estudiado. Claro. Esto es importante también empezar a pensar de que todos tenemos esa posibilidad de ser un futuro, o tener un futuro en una universidad. ¿Por qué? Porque la universidad no la tenemos que ver alejada. Tenemos que entender que la universidad está cerca y que tenemos muchos recursos para ser futuros profesionales. Creo que ese tiene que ser el foco. Ya sea de la elección que tengan de la carrera, ¿no? Que eso es otra cosa. Las oportunidades que uno tiene también en la educación superior para poder hacer esto. Y cambia las personas, ¿no? Cambia las comunidades. Sí, totalmente. Sí. Una población educada, si tuviésemos una población educada, esto no sería como es, ¿no? Hay muchos cambios. Sí. Pero pasa en muchos países, no solamente en el nuestro, ¿no? Sí, tal cual. Poblaciones no educadas y vos ves las consecuencias después. Si la cosa no está bien en sus bases, sí. Vos no podés esperar que una casa resista mucho si no tiene bien hechas sus bases. Sí, tal cual. Y la base es la educación. Sí, yo creo lo mismo, pero también creo que tiene que ver cómo nos involucramos todas las personas que estamos en determinados espacios y lugares. Que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Los padres apuntalar a sus hijos, los hijos ponerse las pilas, el docente ponerse las pilas y así. Si todos nos pusiéramos la media pila, la situación sería muy diferente. Mariela Nieves, fue un gusto haberla tenido y esperamos que vuelva. Bueno, un gusto, muchas gracias, tu testimonio nos parece muy valioso, muy importante, qué bueno tener así una fuente
directa para claro. hablar de ESI y de otras problemáticas. Y sacar esas dudas que a veces nos quedan como padres, como docentes, ¿no? Como comunidad. Y bueno, muchísimas gracias y esperemos, como dije recién, volver a tenerlas. Mientras tanto, nosotros seguimos con música. Vamos con Rick Astley en Together Forever. Ochentoso el tema. Bueno, muchas gracias.